Saludo afectuosamente a la licenciada Adriana Fajardo Gómez, secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de la Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Peruana, a los responsables de la Pastoral de Comunicación de las jurisdicciones eclesiásticas del Perú, a los comunicadores católicos y encargados de comunicación y prensa en todas las parroquias, a los estudiantes universitarios de comunicación. Mi gratitud también en este momento, mi gratitud y aprecio a nuestro valioso ponente, Padre Alberto Escalenge, superior regional de la Sociedad de San Pablo de Perú y Bolivia y director de la editorial San Pablo. Gracias, hermano, por aceptar acompañar este espacio de comunión. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro que lleva por nombre Comunicación, Camino de Sinodalidad. Como coordinador nacional del Sínodo de la Sinodalidad y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Peruana, puedo afirmar que la Iglesia vive un kairos, un tiempo propicio para escuchar la voz de Dios en su pueblo. Un tiempo propicio para escuchar y hablar sobre una pregunta fundamental, para reflexionar y preguntarnos, ¿qué nos pide el Espíritu en este momento actual para la Iglesia y para la sociedad? Desde la comunicación se pueden propiciar espacios de encuentro, diálogo, escucha y discernimiento para profundizar juntos y juntas temas que tocan la vida de nuestros pueblos. La sinodalidad es caminar juntos, escucharnos juntos, hacer un discernimiento juntos. Es un camino, entonces, un camino que se hace juntos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué la Iglesia es sinodal? Sínodo, etimológicamente, significa camino que se hace juntos y se refiere a lo que la Iglesia es en sí misma. La sinodalidad pertenece a su esencia. Por tanto, no es una moda pasajera, un lema vacío o una ocurrencia del Papa. La Iglesia es sinodal en sí misma. Es el deseo del Papa Francisco y también mi gran deseo que desde la Comisión Episcopal de Comunicación Social podamos fortalecer la pastoral de comunicación en todas las jurisdicciones eclesiásticas del Perú, a través del diálogo, de la escucha y el discernimiento. Los comunicadores pueden hacer un profundo trabajo sinodal, no lo olvidemos. Es importante tener presente entonces que la sinodalidad es la vida entendida como caminar juntos. Y ese modo de vivir presupone que la vida es camino, peregrinación. La vida es camino y no instalación. Entonces, queridos comunicadores, se trata de caminar hacia una verdadera familia de pueblos en la que todos seamos auténticamente hermanos y hermanas y nos ayudemos como tales en una sinergia constante. Es decir, se trata de un trabajo mancomunado, un camino mancomunado, constructivo y creativo, en el que cada cual pone lo mejor de sí, en el que cada cual pone sus dones y talentos al servicio de la comunión, al servicio del bien común. Los comunicadores tenemos una gran misión: hablar con el corazón. Veritatim facientet in caritate. Es el lema que nos propone el Papa Francisco para la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el año 2023, que sin duda está en sintonía con el Sínodo de la Sinodalidad. Aprovechemos este momento, este espacio de comunión y disfrutemos de esta
de este mensaje y también de la ponencia que vamos a escuchar. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro fraterno. Gracias, Monseñor Edinson, por sus palabras que invitan a seguir trabajando juntos y juntas por la sinodalidad de la Iglesia peruana. A continuación, vamos a abrir nuestro espíritu para escuchar al cantautor católico Eddie Pérez, quien nos trae el himno de la sinodalidad que compuso recientemente. Abrimos las ventanas al Espíritu Santo. Escuchamos atentos por su voz. Nos impuso caminar juntos y alegres, como pueblo santo de Dios. Caminemos juntos, compañeros de camino, llevando tu necesidad, esperanza, paz y amor. Caminemos juntos, discípulos misioneros, llevando a todos los pueblos la palabra de Dios. Es tiempo de escuchar a mi hermano. Siento correr un solo corazón. Y siempre de quizás salimos donde quiera Dios. Caminemos juntos, compañeros de camino, llevando el que necesita, esperanza, paz y amor. Caminemos juntos, discípulos misioneros, llevando a todos los pueblos la palabra de Dios. Aquí nos consagramos, Madre María, Dios de tu intercesión, y seremos luz del mundo, reflejo de salud. Caminemos juntos, compañeros de camino, llevando el que necesita, esperanza, paz y amor. Caminemos juntos, discípulos misioneros, las mujeres, la palabra de Dios. Externamente eres de camino, se va a tocar tu sangre, Señor. Quédate con nosotros, hagamos juntos esta misión. Caminemos juntos, compañeros de camino, esperanza, paz y amor. Caminemos juntos, discípulos misioneros, llevando a todos los pueblos la palabra de Dios.
caminemos juntos, compañeros de camino, llevando al que necesite esperanza para el amor. Caminemos juntos, chicos misioneros, guardamos los pueblos, las palabras del Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchas gracias, Edi, por tan linda composición. Esperamos pronto difundir la letra y sobre todo lo que dice, ¿no? Caminemos juntos llevando la palabra de Dios. Y es momento... Gracias a las bendiciones. Y es momento de presentar a nuestro ponente, el padre Alberto Escalange. Él es superior regional de Perú, Bolivia, de la Sociedad de San Pablo, los Paulinos, director general de la editorial San Pablo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Perú con orientación en Comunicación para el Desarrollo. Nació en Córdoba, Argentina, y vive en Perú más de 15 años. Bienvenido, Padre Alberto. Aquí estamos prestos a escucharlo y a aprender con usted sobre la comunicación, camino de sinodalidad. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. A Monseñor Edinson, a Adriana, secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Comunicación. Un gusto poder encontrarnos en este momento y reflexionar en torno a este tema de la sinodalidad, que sin duda es un tema de actualidad en la Iglesia. Como decíamos, señor Edison, no es una moda pasajera, no es un invento del Papa Francisco, es recuperar, claro, es recuperar una dimensión fundamental en la vida de la Iglesia y traerla a nuestra actualidad para que toda la Iglesia, todos los bautizados, podamos recuperar esta dinámica del caminar juntos, que precioso cantaba recién Edi Pérez en este himno que nos compartió. Lo primero que hay que decir es que estamos en un proceso que es dinámico y es permanente. Y justamente estamos en camino. Y eso significa que tenemos que quitarnos quizás el chip a los que estamos acostumbrados de las recetas preestablecidas. A veces queremos, cuando hablamos del tema de la sinodalidad, nos viene rápidamente la palabra o la pregunta, bueno, pero ¿cómo trabajamos sinodalmente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y pretendemos tener un conjunto de recetas, de acciones específicas establecidas, y la sinodalidad es un dinamismo, es un camino. Habrá evidentemente orientaciones fundamentales, pero también tendrá que ver con los ritmos, con los tiempos y con las necesidades de toda la Iglesia y de la Iglesia a nivel universal y también a nivel local. Y por eso uno de los primeros dificultades de un proceso sinodal es cansarnos antes de tiempo. Eso es importante porque nos puede llevar un largo camino y puede ser que en el camino nos cansamos, puede ser que en el camino no encontramos los frutos que estamos pretendiendo de una forma más rápida e inmediata, y eso puede decepcionarnos un poco. Sin embargo, la riqueza de la sinodalidad no está en llegar a la meta, sino en transitar permanentemente el camino. Voy a compartir unas diapositivas que nos van a acompañar en esta breve reflexión, seguramente con temas que ya
todos hemos escuchado y hemos de diversas maneras sentido en todo este tiempo, y vamos a tratar de hacer un ejercicio de qué apelos trae la sinodalidad específicamente al campo de la comunicación, y por lo tanto a la pastoral de la comunicación, fundamentalmente en la que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, estamos involucrados o interesados en este ámbito. Recordamos lo que ya se dijo, pero es bueno tenerlo presente. La palabra sínodo son dos palabritas, sin y odos. Sin significa conjuntamente y odos significa camino. Justamente, que es sínodo o sinodalidad, el caminar juntos. Este caminar juntos hay que entenderlo en la dinámica de la fe. No se trata de un estilo parlamentario ni sindicalista de la Iglesia. En el Parlamento, en los sindicatos, cada uno quiere hacer prevalecer los intereses sobre otros. No es así. Aquí no se trata de hacer prevalecer intereses. Tampoco es un sondeo de opinión, a ver qué opinamos todos. Aunque es importante recabar las opiniones, aunque sea importante manifestar los intereses y las necesidades. Pero fundamentalmente la sinodalidad nos involucra como pueblo de Dios a dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Es decir, escuchar al Espíritu, escuchar a Dios. Y lo escuchamos a Dios en la adoración, en la oración y en las esperanzas, en las crisis, en los problemas, en las dificultades y en las necesidades de todos nuestros hermanos. Lo que el Concilio Vaticano decía de escrutar los signos de los tiempos, eso significa estar a la escucha de lo que el Espíritu Santo hoy nos pide como iglesia. Entonces, los intereses, las opiniones, los puntos de vista, todos son ricos, pero el proceso no es simplemente poner en el tapete esos intereses, esas opiniones, esas necesidades, sino escrutar, discernir en todo eso qué es lo que Dios nos pide hoy a la iglesia, qué es lo que Dios nos pide hoy a nosotros. Monseñor Farfán utilizaba la palabra discernimiento, y ese es un ejercicio en el que la sinodalidad tiene que siempre derivar. Discernir significa atender la llamada de Dios en el momento actual. ¿Qué nos pide Dios hoy a partir de todo aquello que somos capaces de escuchar, que somos capaces de proponer, que somos capaces de implicar? Tres palabras que este proceso sinodal nos están poniendo como claves para entender la sinodalidad es comunión, participación y misión. ¿Qué es la sinodalidad? Es vivir en comunión, es generar participación para la misión. Para la misión. Por lo tanto, en el aspecto de la comunión es comprendernos, valorarnos, sabernos cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. Esto tiene que ver con el sentido de pertenencia y unidad de todos los bautizados. Todos los bautizados. Por eso es un redescubrir también la importancia de cada uno de nosotros en la vida de la iglesia. Participación es que todos tenemos que sabernos involucrados como autores y protagonistas de la vida de la iglesia, cada uno desde su propia función, cada uno a partir de sus propios dones y talentos que Dios nos ha dado. No, la imagen del cuerpo de Cristo, y retomando la preciosa imagen que justamente viene de las cartas paulinas, nos habla de la unidad en la diversidad. Sinodalidad es saber vivir en armonía desde nuestras diferencias.
en sinfonía a partir de cada una de nuestras riquezas personales, comunitarias, eclesiales. Y siempre con una orientación específica, es decir, la sinodalidad apunta a la misión, la sinodalidad apunta a la respuesta que Dios nos llama a atender en el mundo de hoy. La sinodalidad no es un ejercicio simplemente reflexivo, no es un ejercicio simplemente, digámoslo así, teórico, es un ejercicio que conduce al compromiso, que conduce a una respuesta, que conduce a atender las necesidades del mundo de hoy, en el que estamos, en el que vivimos, en el que nos movemos, y en donde el Evangelio tiene que iluminar y ser una propuesta de esperanza. Entonces, estas son las palabras claves que nos propone este proceso sinodal para tener presente lo que significa este camino. Lo interesante es que la sinodalidad hace brillar el rostro de la Iglesia de una manera nueva, aunque aquello que se dice forma parte de lo que somos, pero lo hace nuevamente resplandecer elementos esenciales de lo que significa ser Iglesia. Primero, ser Iglesia de cercanía. El estilo de Dios va a ser la cercanía, la compasión y la ternura. Eso lo vemos en toda la revelación bíblica y especialmente en Jesús de Nazaret. Entonces, ser iglesia significa hoy recuperar este estilo de Dios en nuestra vida, en la vida de cada bautizado, en la vida de nuestras comunidades, que es la cercanía. Si no llegamos a hacer esta iglesia de la cercanía con actitudes de compasión y ternura, difícilmente seremos la iglesia del Señor. No tenemos que ir superando, por supuesto, concepciones que a veces han dañado esta imagen de la cercanía, estas concepciones de cierto elitismo, nosotros somos buenos, allí están malos, de separación, de condena, de juzgamiento. La iglesia sinodal es una iglesia de cercanía, pero también es iglesia de escucha. Decía Monseñor Edison, y acentuaba este aspecto que es fundamental en clave sinodal. Escucharnos, ¿para qué? Para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos. Hoy vivimos en un mundo demasiado acelerado, donde los tiempos de pausa y de escucha son pocos o nulos, y es necesario escucharnos. A algunos le da la sensación que la sinodalidad es como que nos pone en un stand-by que nos frena en el camino. Pero ese freno es importante. No es malo, porque no se trata de estar permanentemente haciendo cosas por hacer, que es a veces otra dificultad en la que muchas veces nos encontramos todos, ¿no? Hay que hacer, hay que programar, hay que planificar, hay que hacer, y no está mal, pero tenemos que pensar aquello que hacemos, tenemos que reflexionar sobre aquello que hacemos, tenemos que dejarnos cuestionar si aquello que hacemos hoy es lo que Dios está esperando de nosotros, si nuestra manera de planificar, si nuestra manera de organizarnos, si nuestra manera de actuar realmente responden a las necesidades del mundo de hoy, a los apelos del Espíritu que hoy quiere llevarnos y conducirnos. Y para eso es importante escuchar. Escuchar requiere paciencia y nos cuesta la paciencia en todo sentido y también en la vida de la iglesia, porque estamos acostumbrados más bien
a decir, a hablar. En la iglesia estamos más acostumbrados a sermonear que a escuchar. Y es verdad, quizás los curas somos los primeros que nos encanta sermonear, pero a la vez creo que como hemos configurado una iglesia del sermón, y tenemos que pasar a una iglesia de la escucha, sin dejar de lado la importancia de la prédica, la importancia del mensaje, por supuesto que sí. Pero la acentuación va hoy en la escucha. Y evidentemente la sinodalidad nos hace entrar en la dinámica misionera en una iglesia en salida. Esta frase del Papa Francisco, que desde el inicio de su pontificado viene insistiendo, una iglesia misionera es una iglesia en salida, porque es una iglesia que deja de ser autorreferencial y va al encuentro de las periferias geográficas y existenciales, allí donde se necesita llevar el Evangelio para que sea luz, para que sea un mensaje de esperanza ante tantas situaciones de dolor, de sufrimiento, de indignidad, de injusticia, que están a la orden del día en el mundo en que hoy nos toca vivir. Entonces, interesante que la sinodalidad nos va a ayudar, o nos tiene que ayudar, a recuperar ese rostro de cercanía, esa metodología de la escucha, y fundamentalmente ese ímpetu misionero de iglesia en salida. ¿Qué podemos decir o compartir en esta relación de la sinodalidad y específicamente el campo de la comunicación? En el campo en donde estamos, los que estamos en este encuentro, todos estamos interesados de alguna u otra manera en esta dimensión de la comunicación en la iglesia. Es interesante tener presente que en el origen de la palabra comunicación está el vocablo comunión. Comunicación está adentro de la palabra, en la raíz de la palabra comunicación, está el concepto, el vocablo de comunión. Y la comunicación es, antes que nada, generar comunión. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado, hipercomunicado, con una sobredosis de información que muchas veces confundimos comunicación con tecnología o confundimos comunicación solo con información. Y por eso nos cuesta comprender la comunicación más allá. Parece que hacer comunicación es solo trabajar en medios o, en el día de hoy, especialmente en los medios digitales. Y hay que trabajar. Nadie está diciendo que no. Pero la comunicación es mucho más que un uso instrumental de tecnologías y medios. Y la comunicación es mucho más que decir, anunciar o compartir información. La información será parte, pero no es lo único. Y la sinodalidad nos vuelve a hacer repensar a quienes estamos en este trabajo de la comunicación, especialmente la comunicación de la iglesia, que el horizonte comunicativo es el horizonte de la comunión. La comunicación siempre es la búsqueda del otro y de un compartir. La comunicación siempre es capaz de romper las barreras que construimos en torno a nosotros mismos, el círculo cerrado de nuestra autosuficiencia, y la comunicación siempre es ir al encuentro del otro, reconocer su alteridad, su especificidad, su diferencia. Entonces, esto también es importante para quienes somos agentes pastorales de la comunicación, que nos toca, con nuestro trabajo, conocer las tecnologías, nos toca saber usarlas, nos toca saber informar, y eso es fundamental. Pero la sinodalidad nos va a llamar la atención en un hecho profundo, que es generar comunión. Entonces, la pregunta
primera que nos podemos hacer como agentes pastorales de la comunicación es trabajo, ya sea en mi oficina parroquial, en mi oficina diocesana, en la conferencia episcopal, en alguna institución de comunicación de la iglesia, o como agente pastoral donde estoy. Mi trabajo en comunicación está generando comunión, está generando unidad, está generando armonía. Esa tendría que ser una de las preguntas, porque no solo se trata de mi trabajo está teniendo impacto, cuántos son mi audiencia, a cuánto estoy llegando, que serán preguntas importantes también. Nadie está diciendo esto u otro. Simplemente que la sinodalidad nos invita a mirar de una manera mucho más interesante este aspecto del generar comunión. Y la comunión, que es comunicación, empieza por escuchar y no por hablar. Y acá está la clave de la escucha, que también nos afecta a los comunicadores. Y los comunicadores somos muy buenos para hablar, para testear, para teclear, y está bien que lo seamos, pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo enorme de escuchar y entender que el primer paso comunicativo no es decir las cosas, sino escuchar. Dice el Papa Francisco, escuchar significa prestar atención, tener deseo de comprender, de valorar, de respetar, de custodiar la palabra del otro. Escuchar significa también ser capaces de compartir preguntas y dudas, de recorrer un camino al lado del otro, de liberarse de cualquier presunción de omnipotencia y de poner humildemente las propias capacidades y los propios dones al servicio del bien común. Esto lo decía en el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del año 2016. Entonces, miren el desafío en que nos encontramos como iglesia y que como comunicadores estamos profundamente involucrados. La escucha. Solo prestando atención a quién escuchamos, qué escuchamos y cómo escuchamos, podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. Este es el mensaje de este año del Papa Francisco, escuchar con el corazón. ¿A quién estamos escuchando? Esta es la pregunta que el Papa nos pone a los comunicadores. ¿A quién escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Cuáles son los mensajes que escuchamos? ¿Y de qué manera realizamos ese proceso de escucha? Porque escuchando vamos a crecer en el arte de comunicar. Y eso es importante tenerlo presente. Ahora bien, en este escuchar, y en este escuchar sinodal, en el que toda la iglesia está involucrada y que los agentes de la comunicación, por esencia, están involucrados, también tiene que ver con escuchar a todos, especialmente a quienes no se les escucha, a quienes no se les da participación, a quienes por diversos motivos no han sido escuchados en nuestra historia. Esto es interesante, lo dice un sacerdote miembro del Departamento de Comunicación del CELAM, ¿no? Escuchar para comunicar lo que la gente vive, también a aquellos que no siempre fueron oídos, también a aquellos a los que nunca se les dejó hablar, aquellos a los que muchas veces fueron obligados a callar. Y esto nos pone un horizonte en nuestro trabajo parroquial, diocesano, nacional. ¿Dónde están aquellos que no han sido oídos? ¿Dónde están aquellos a los que no se les ha dejado hablar en la iglesia? ¿Dónde están aquellos que muchas veces fueron obligados a callar? Y hay muchos, hay muchos. Ahí está lo que dice el Papa, ¿a quién escuchamos? En ese quién escuchamos
el comunicador no puede reducir el ámbito de escucha solo a los conocidos, a los que piensan como yo, a los que tienen mi misma manera de ver la vida y la fe. El trabajo del comunicador será también detectar al servicio de la Iglesia, especialmente aquellos que no han sido escuchados nunca y que tienen algo que decir y de cual nosotros tenemos algo que aprender. Entonces, miren cómo, sin ser recetas estrictas, la sinodalidad lo que nos hace es abrir un horizonte que hace más empeñativo nuestro trabajo de comunicación y lo hace mucho más rico, aunque será un trabajo fatigoso, aunque será un trabajo que nos desinstale de lo que estamos acostumbrados, porque siempre lo hemos hecho de esta manera, siempre hemos buscado estos objetivos, y no hay que abandonar todo lo que hemos hecho, hay que saber recrear nuestro trabajo, haciendo partícipes de nuestra escucha a todos, especialmente aquellos que por motivos históricos o por motivos diferentes, ideológicos, lo que sea, no se les ha permitido hablar. Y el comunicador tiene que llegar y escucharlo para el bien de la Iglesia. La escucha es fundamental en el proceso sinodal, es fundamental en el trabajo de la comunicación. Y evidentemente, un segundo aspecto vinculado a ello tiene que ver con una comunicación que promueva la cultura del encuentro. Este es otro término que Papa Francisco utiliza desde el inicio de su pontificado. Promover la cultura del encuentro. Y eso significa que tenemos que ser promotores de unión, de encuentro, de reconciliación, de coincidencia en la diversidad. Si no nos abrimos al encuentro, dice el Papa, permaneceremos como espectadores externos. Y a veces, el trabajo del comunicador pasa a ser un poco espectador externo, desde fuera. Relevamos lo que sucede, sacamos la foto de lo que pasa, pero no nos hemos involucrado, no somos parte de. Mostramos lo que pasa como una proyección en el cine. Y eso no está mal, pero el camino sinodal hace que el comunicador se tenga que sumergir más allá de simplemente presentar, mostrar lo que sucede. Hoy vivimos en una sociedad fragmentada, pluralista. Hoy en nuestro mundo, y especialmente el trabajo en redes sociales, hace que se creen burbujas, ¿sí? Y entornos donde yo dialogo o comparto o me encuentro con aquellos que piensan igual que yo y comenzamos a poner barreras, distanciamientos frente a los que no opinan como yo. Y vamos generando enemistades. Hoy podemos ver cuánta violencia verbal también existe en el mundo de la comunicación, especialmente en el mundo de las redes sociales. Si no piensas como yo, inmediatamente te descalifico. Si no eres de los míos, rápidamente, entonces busco denigrarte, porque me quedo en mi entorno de confort con los que piensan como yo, y los otros son mis enemigos. Y eso se ve fuertemente en el ámbito de la comunicación, de las redes, por supuesto como proyección de nuestra sociedad. La comunicación no inventa mundos paralelos. La comunicación refleja lo que somos. Y las redes sociales también reflejan lo que somos, aunque con un factor adicional. Por su envergadura y por su impacto, lo potencian de una forma impresionante. ¿Cuál es el desafío entonces para un comunicador, un agente
de pastoral de la comunicación en este contexto, en este mundo en que nos toca vivir. Tenemos que trabajar la comunicación como puente, como nexo, no como muro. No podemos ser aquellos que sumamos un ladrillo más a los muros entre fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Tengamos presente que también al interno de la iglesia hay diferencias y muchas veces esas diferencias también adquieren el matiz de absolutamente confrontaciones, cuando tendremos que aprender a ver más bien diversidad de contrastes y no tanto confrontaciones imposibles de sintonizar. Es la actitud del Papa Francisco. El Papa Francisco, vemos, no es un hombre de la ruptura, sino es un hombre permanentemente de la búsqueda del encuentro y del diálogo con los otros. Esa actitud del Papa es la actitud comunicativa a la que estamos también llamados nosotros como bautizados, y especialmente bautizados que nos interese o trabajamos en el ámbito de la comunicación. Ser puentes y no ser muros. Ser nexos entre la necesidad. Y algo interesante que ya está anunciado en este tema para el año que viene de la comunicación del mensaje de la comunicación social, hablar con el corazón, ya el sentido, como lo han expresado en la presentación del tema en el Vaticano, es aprender a generar una comunicación no hostil, no hostil. Las palabras, sobre todo las que se dirigen al público para informarle, deben despojarse de una cierta psicosis bélica, polarizaciones y debates exasperados, que hoy lo vemos como pan de cada día. La pregunta es, nosotros, como agentes de comunicación, estamos siendo puentes en la parroquia, en mi diócesis, en la Iglesia del Perú. Estamos siendo puentes, o también por nuestras actitudes estamos excluyendo a algunos porque no piensan como yo, porque no son de los míos, porque son de otra corriente. Cuidado con eso, que a veces nos puede pasar incluso en nuestro trabajo cotidiano. Y tendemos a, con estos sí y con estos no. Justamente eso en un camino sinodal es lo que hay que superar. En un camino sinodal todos tienen lugar, todos tienen espacio. Y el comunicador es aquel que es capaz de reconocer que faltan algunas voces que no se están atendiendo. El comunicador es el que le va a ayudar a la parroquia, a la diócesis, a la iglesia a decir, faltan, no estamos todos, faltan algunos. Es capaz de detectar aquel que no ha sido involucrado, aquel que no ha sido convocado, aquel que no está presente. Ese es un trabajo precioso que nos compete como comunicadores al servicio de la sinodalidad. No solo expresar lo que decimos los que estamos, sino sobre todo atender las expresiones, las voces de aquellos que no están y que nosotros tenemos que ser capaces de detectarlos, encontrarlos y hacerlos partícipes. No promoviendo una comunicación hostil que lo que hace es seguir dividiendo, lo que hace es seguir confrontando. El debate, el intercambio de ideas son importantes, por supuesto. No todos pensamos igual, por supuesto. Nadie está en contra de la diversidad de ideas. Lo que pasa es que la diversidad de ideas no puede conducir a una exclusión eclesial. La diversidad de ideas no puede conducir a una exclusión. Ah, tú sí, yo no. Yo sí, tú no. Y ese es el desafío de la sinodalidad. Finalmente, la comunicación, lo sabemos ya por la manera en que hoy
se realiza la comunicación, los estudios de comunicación actuales ya en esta dirección iluminan muchísimo. Quienes están presentes en esta charla y son académicos de la comunicación saben que el paradigma unidireccional ya hace muchos años que está superado en los esquemas comunicativos. Lo que pasa es que ha empezado tanto el esquema unidireccional, yo soy el que mando el mensaje a ustedes, y ustedes son receptores pasivos de lo que yo digo. Ese esquema ha marcado tan fuerte el paradigma comunicacional que muchas veces nos cuesta, ¿tá?, entendernos de una manera diversa. Y justamente el modelo al que se nos invita, desde la misma realidad de la comunicación y desde el apelo de la sinodalidad, es un modelo comunicativo misionero participativo. Participativo es justamente pasar de la comunicación lineal, yo soy el emisor que a través de un medio mando un mensaje a ustedes que pasivamente lo reciben, a una comunicación que nos implica a todos. Y en esa implicación, el diálogo es fundamental. La escucha y el diálogo. Dice el Papa que dialogar no es renunciar a mi punto de vista, pero sí a la pretensión de que lo que yo digo sea la única y la absoluta razón. La pretensión de ser la razón absoluta a lo que yo digo es lo que un diálogo verdadero tiene que renunciar, aunque mi punto de vista lo mantenga. Por eso el desafío enorme es la apertura y la confrontación. Y los comunicadores tenemos que ser personas hábiles en el diálogo, en generarlo, en promoverlo y en acompañarlo. Tenemos que ser personas de diálogo. Puede ser que a muchos les cueste en la iglesia dialogar, porque no se está acostumbrado, porque no hay tradición al respecto, porque se hace lo que dice el que manda, ¿ok? Eso puede ser que lo vivamos en nuestra parroquia, lo vivamos en nuestra diócesis, puede que se dé. El comunicador tiene la tarea fundamental de expresar a través de sus actitudes, de su manera de trabajar, que el diálogo es posible. El diálogo es posible. Y los comunicadores tienen que ser los apóstoles del diálogo. Apóstoles del diálogo y apóstoles de la escucha. Fundamentalmente, ¿para qué? Para motivar a toda la iglesia en este proceso. Dice el Papa, el diálogo no puede reducirse a un intercambio de datos e información. A veces, cuidado, nosotros los que somos comunicadores pensamos que dialogamos simplemente porque intercambiamos información entre nosotros. Esa es una base mínima del diálogo. El diálogo es mucho más profundo. El diálogo no puede limitarse a una conexión con los demás. No se puede confundir un mero contacto con una señal de diálogo e interacción, o un simple intercambio de mensajes con una verdadera comunicación. La comunicación, dice el Papa, es un ejercicio más profundo que nos hace salir de nuestra propia autorreferencialidad, superar la autorreferencialidad para mirar hacia un horizonte más amplio es indispensable en este momento de cambio de época. Si nos quedamos cerrados en nosotros, en nuestro punto de vista, en nuestra manera de hacer las cosas, entonces estamos clausurando la oportunidad del encuentro y la oportunidad del diálogo. Y hoy vivimos en un mundo donde la fragmentación, la atomización es tan significativa que nos distancia, y es justamente ahí donde está el desafío del comunicador. Romper con la atomización de nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de decir las cosas. Para conocer
a los interlocutores y acercarse a ellos, el comunicador debe hacer un camino de salida. Así como la iglesia está llamada a ser en salida, el comunicador está llamado también a un camino de salida de sí mismo, cambiando de actitud, de mentalidad si es necesario. Este es un trabajo de conversión. La sinodalidad es un trabajo de conversión en la iglesia y por lo tanto también aplica a los comunicadores. Cambiar de actitud y cambiar de mentalidad si es necesario. ¿Qué queremos decir? Y vamos cerrando un poquito digamos, este compartir y abrimos también a justamente las preguntas, las reflexiones que pueden surgir, los aportes o el enriquecimiento también de este mensaje. La sinodalidad recupera el rostro más original y humano de la comunicación. La sinodalidad no nos está añadiendo una chamba más a los comunicadores, sino que la sinodalidad nos está dando una luz sobre un aspecto profundo de la comunicación que en un mundo tecnologizado e hiperinformado puede haber desaparecido un poco más de nuestra conciencia. La sinodalidad reflota el rostro más original y humano de la comunicación, que es crear comunidad, crear comunión, ser artesanos de la comunión. Este trabajo artesanal, que es diario, que me involucra a mí como persona, por eso no es solo el uso de la técnica, sino también es mi persona involucrada en ese trabajo de generar puentes, de generar nexos, de no generar muros, de romper muros, de no generar la psicosis bélica, de incluir, de implicar, de hacer participar. Esa es la artesanía de la comunión, en la que estamos llamados todos los comunicadores. Por eso, el proceso sinodal no es simplemente rellenar un cuestionario, quizás hasta nos aburrimos de tener que responder y estas preguntas, y llegan preguntas en el ámbito parroquial, y después más preguntas en el ámbito diocesano, y más preguntas, y uno dice, bueno, ¿qué es esto? No, el proceso sinodal es mucho más que rellenar un cuestionario, es un proceso de escucha. Por lo tanto, la comunión no es el resultado de estrategias y programas, de recetas, sino que se edifica en la escucha recíproca entre hermanos y hermanas. Como en un coro, la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y variedad de voces. Requiere polifonía, nos ha dicho el Papa en un mensaje de este año. No es fácil, no es simple trabajar en esta unidad, sumar, involucrar, hacer partícipes a todos. No es fácil. Como francotiradores, como personas que nos mandamos por nuestra parte, a veces pareciera que avanzamos más rápido, porque no necesito ni consultar, ni preguntar, ni escuchar, me mando. Total yo sé, total siempre lo hicimos así, yo soy el especialista. Y justamente la sinodalidad nos viene a decir, cuidado, porque ese camino pareciera más rápido, pero finalmente no estás caminando con los demás, estás caminando por tu cuenta. Y la sinodalidad es, camina junto, camina con nosotros. Aunque vayas más lento, pero vas con los demás. Con los demás que son parte de la misma iglesia a la que tú perteneces. Riesgos de la sinodalidad, algo ya lo hemos dicho, que sea un mero formalismo, es decir, fachada, utilizamos la sinodalidad para, bueno, a ver, nos tomemos un tiempo para escuchar, pero después hacemos lo que siempre hacemos. Hago de cuenta que, es decir, cumplo con un proceso, vamos a escuchar en la parroquia, llamemos a todos los agentes pastorales, preguntemos qué opinan, qué quieren, qué necesitan,
pero después se va a hacer lo que yo digo, se va a hacer como siempre lo hicimos, se va a hacer lo que yo quiero. Ahí hay un problema de transformar la singularidad en un formalismo y no hacer un trabajo verdadero de diálogo y de discernimiento conjunto. Porque el discernimiento conjunto significa que yo tenga la capacidad de que otros que no están en mi oficina, que no forman parte de mi tarea, me digan también, me orienten también en lo que tengo que hacer. Y a veces eso nos gusta, no nos cae muy ameno. Y sin embargo es el desafío. Otro riesgo es quedar en bonitas ideas abstractas, sí, muy lindo todo, pero recuerden que la sinodalidad está en vista de la misión. Es decir, todo este proceso conduce a que la Iglesia sepa responder de manera más eficaz al anuncio del Evangelio hoy, respondiendo a las periferias existenciales y geográficas y a los signos de los tiempos de hoy. Finalmente, también nos puede atravesar el virus del miedo, el miedo al cambio. El siempre se hizo así es un problema también, porque la sinodalidad siempre va a expresar la novedad del espíritu, y no siempre estamos dispuestos a cambiar esquemas, a cambiar metodologías, a cambiar pensamientos. Y ahí es donde tenemos que hacer un fuerte trabajo que empieza por nosotros y que después se expresa y ayuda a los demás. Superar el problema de adoptar soluciones viejas para problemas nuevos. Dirá el Papa, es necesario salir de la cómoda presunción del cómo es ya sabido y ponerse en marcha, ir a ver, estar con las personas, escucharlas, recoger las sugestiones de la realidad, que siempre nos sorprenderá en cualquier aspecto. Muy bien, esto es lo que quería compartir a la luz de esta reflexión de la sinodalidad, que espero que de alguna manera nos sirva como agentes de la comunicación. No hay una receta, porque no se trata de recetas, se trata de procesos. Y en ese proceso puede ser que no todos los caminos sean estrictamente iguales. Y eso depende mucho de la realidad de cada parroquia, de cada diócesis, de cada iglesia particular, y las necesidades que están allí, y que hay que atender allí. Agradezco la paciencia en este proceso también de ustedes, y también abrimos la posibilidad, Adriana, de compartir, de preguntar en este cambio. Así es, les pedimos a todos y todas los que están aquí presentes que si desean hacer alguna pregunta, consulta, comentario, lo escriban por favor por el chat. Mientras, yo quería hacerle una pregunta, Padre Alberto, me quedé pensando en lo que usted dijo, pues, ¿no? Y que lo ha dicho el Papa también, de esto de que la sinodalidad es una pluralidad y una variedad de voces, ¿no? Pero nosotros, cada uno de nosotros, está acostumbrado a ser como el tenor, ¿no? Y que los demás sean el coro y se escuchen en un tono más bajito. ¿Cómo nosotros como personas, como comunicadores, personas responsables dentro de nuestro ámbito, de nuestra comisión, ¿no? De comunicación, podemos realmente dejar de ser este tenor o esta soprano para poder escuchar, ¿no? Esos tics prácticos que podríamos aplicar en nuestro día a día. Sí, ese es... los comunicadores quizás porque estamos acostumbrados, por decirlo así, lo voy a decir un poco exagerado, estamos acostumbrados a no tenerle miedo a una cámara ni un micrófono, estamos acostumbrados a estar así frente a otros, puede ser que nos agarre el bichito del protagonismo, ¿sí? Y ese bichito del protagonismo en un comunicador también hay que aprender a trabajarlo
con el bichito de la humildad, ¿sí? Con el bichito de la humildad. Y los comunicadores tenemos que aprender a ser humildes, servidores de la iglesia. No solamente los que estamos en primera plana, sino que tratar de ir colocando en primera plana a los demás. El comunicador sería aquel que sube al escenario, por decirlo de alguna manera, a los demás y hace posible que la iglesia vea a todos y no se quede solamente con algunos. Pasa, ¿no? Pasa en los grupos humanos, nos pasa en el trabajo, nos pasa en la iglesia, que no siempre nos vamos a encontrar con la mejor disposición, incluso de los demás, para trabajar este proceso de escucha, de discernimiento conjunto, de caminar. ¿Cuánto dolor de cabeza tienen muchas veces en nuestras oficinas de comunicación para que simplemente las otras oficinas diocesanas o parroquiales comuniquen? No hablemos ya ni de escucha, ni de... No, simplemente informen de lo que están haciendo. Y todos lo sabemos que ese es un dolor de cabeza en una oficina de comunicación. Pero no podemos dejar, por el dolor de cabeza, no podemos dejar de ser las personas que insisten y que están allí tratando de ser los primeros que dan el ejemplo de la importancia de la escucha y del diálogo. Los primeros. Es decir, el comunicador católico tiene que ser el artesano de la escucha y del diálogo. Aunque cueste, aunque nos saque canas verdes, aunque nos cansemos, aunque digamos no se puede, insistir, porque ese es el rol nuestro. Ese es el rol nuestro. Quizás eso no se lo podamos pedir estrictamente a la comisión de liturgia, porque tienen otra función, pero nosotros sí la tenemos que promover, la tenemos que realizar y la tenemos que hacer insistentemente todos los días. A ver, acá tengo un comentario, pregunta, bueno, tengo varios. Se animó el chat. Acá tengo del hermano Carlos de la Cruz, dice, felicitaciones por compartir sobre la sinodalidad. Sin embargo, nos falta escuchar desde nuestros pastores. ¿Cómo hacer para caminar juntos si cada uno va a su ritmo? Obispo, párroco, el comunicador social. Qué desafío. Carlos, es el gran desafío de la iglesia. Ojo, no solamente de la comunicación. Es el gran desafío porque estamos acostumbrados nosotros a seguir los pasos del pastor, ¿sí? El Papa Francisco ha insistido mucho a los obispos que el pastor tiene que ocupar 3 lugares en la iglesia. Algunas veces tiene que ir al frente para guiar al rebaño. Otras veces tiene que ir en el medio para escuchar y sentir las necesidades y acompañarlos lado a lado. Y muchas veces tendría que ir atrás para dejarse guiar por el rebaño, porque el rebaño también tiene su propio olfato. Entonces, imagínense que eso nos cuesta todavía en la iglesia. Por eso la sinodalidad es importante, porque la sinodalidad pone en el tapete justamente actitudes. La sinodalidad no está cuestionando doctrinas, no está cuestionando elementos teológicos, no está cuestionando nada de digamos, catecismo de la Iglesia Católica. La sinodalidad no afecta a la doctrina, la sinodalidad afecta a la praxis, es decir, afecta a las actitudes, afecta a la manera en que nos relacionamos en la Iglesia. Y ahí es donde está el desafío, donde todos entendamos que en este proceso sinodal lo tenemos que transitar todos y lo tenemos que transitar todos juntos. El comunicador sea siempre nexo. El comunicador tiene que ser nexo. El comunicador tiene que estar, digamos, en conexión con el obispo, en conexión con los párrocos, en conexión con los laicos. No, el trabajo en red tiene que ser la gran dinámica hoy de la comunicación. No puede centrarse solo en un nodo, por decirlo así. Tiene que estar siempre abierto a todos los nodos
para que se vaya generando y forjando poco a poco un caminar juntos, un caminar juntos. No es simple, no es fácil, pero es el desafío de una iglesia creíble en el mundo de hoy. Si no, estamos, digamos, nuestra imagen de iglesia termina siendo la misma imagen de, digamos, del mundo. Las mismas peleas que vemos entre partidos políticos, entre ideologías, las reproducimos internamente. Y ahí está el problema, porque la iglesia tiene que mostrar a la humanidad, a mi comunidad, en mi parroquia y en mi barrio, que podemos hacer las cosas diferentes, aunque cuesten, aunque nos canse. Que sería más fácil, un camino más dictatorial, sería más simple, más fácil, pero no es así. Entonces, la sinodalidad afecta al testimonio de la vida cristiana. Y por eso es relevante hablarlo, es relevante reflexionarlo, es relevante pensarlo, porque hay un temita más, no quise ahondar en eso, pero lo digo simplemente. La sinodalidad es mucho más que un método, casi que no es ni siquiera su método. La sinodalidad pasa a ser la espiritualidad del cristiano, es un estilo de ser cristiano. Y eso hay que forjarlo también no solo en mi programación, en mi manera de involucrar, sino también en mi oración. También en mi oración. Tengo que nutrirme espiritualmente para ser una persona sinodal. Tengo que abrirme a la escucha del Espíritu para ser una persona sinodal. Entonces tiene que ver con algo que también es profundo de cada uno de nosotros, que es la espiritualidad. Muchas gracias, Padre Alberto. Acá tengo una pregunta de Miriam, que creo que va muy en línea con lo que usted acaba de indicarnos, ¿no? Primero agradece la exposición y nos dice que el comunicador debe hacer un camino de salida, cambiando de actitud y mentalidad. ¿Qué nos podría sugerir para iniciar desde nosotros mismos este cambio? ¿Por dónde empezar? Por la escucha, es decir, el método, el camino es la escucha, el comunicador, digámoslo así, sin dejar de hacer lo que tiene que hacer todos los días, porque ustedes saben la chamba que tiene que hacer todos los días, pero más allá de lo que hace todos los días, dispongámonos todos un tiempo a la escucha. ¿A quiénes estamos escuchando? ¿A quiénes nos falta escuchar? ¿A quiénes no hemos escuchado? ¿Sí? Pensemos en nuestro trabajo parroquial, en nuestro trabajo diocesano, qué voces no hemos tomado en cuenta, porque hay que escuchar, hay que escucharlas, hay que ir a buscarlas, hay que atenderlas. Entonces, pasa fundamentalmente por la escucha, es la primera clave del proceso sinodal, ¿sí? Acostumbrarnos, los comunicadores estamos acostumbrados a decir, a hablar, a textear, ¿sí? Y no está mal eso. Sigan haciéndolo, lo sigamos haciendo con todo amor y con toda pasión. Pero nos demos tiempo para escuchar. Y escuchemos no solo a los que piensan igual que yo, no solo al grupito que me dice qué lindo que hago mi trabajo, qué hermoso lo que estás haciendo, felicitaciones, ok. También abramos los oídos para aquellos que dicen, esta oficina no está funcionando, no nos ayuda. ¿Para qué? ¿Para pelearnos? No, sino para encontrar las razones. El comunicador tiene que ser un Sherlock Holmes de las razones que están allí en lo profundo de lo que se está diciendo. Y no quedarnos en la superficialidad del titular. Lo sabemos muy bien nosotros como comunicadores. El titular no siempre dice todo. Es una llamada de atención, es un impacto, pero hay que ir hacia el fondo para entender y comprender lo que se está diciendo. Entonces, la escucha nos permite ir más a fondo del impacto que me puede producir una crítica, por ejemplo. Que a nadie nos gusta la crítica, que siempre le escapamos, pero en el proceso sinodal, la crítica constructiva es fundamental. Y nace de la escucha, ¿sí? Y nace de la escucha de todas las voces. Acá tengo una pregunta desde el Arzobispado de Huancayo, de la licenciada Yonamí Miranda. Nos dice, ¿de qué manera debemos reforzar nuestro sistema de comunicación?
podemos ahí quizá hablar de lo que normalmente usamos en nuestras oficinas de comunicación, ¿no? Tenemos también el tema, sobre todo en el Perú hay mucho trabajo en radio, ¿no? Dentro de las oficinas de comunicación de las diferentes diócesis, prelaturas, ¿no? También hay publicaciones y ahora todo esto que es redes, ¿no? Pero ¿cómo debemos reforzar nuestro sistema de comunicación en una clave sinodal? Un punto que creo que es clave, insisto, voy más allá, digamos, de los medios, porque los medios dependen mucho de la realidad en la que cada uno esté. Pueden haber diócesis que cuentan con muchas más posibilidades que otras, ¿sí? Y no se trata de que a más medios mejor comunicación. Ojo con eso. Yo puedo tener muchas posibilidades y mi comunicación puede ser totalmente ineficaz. O puedo tener muy pocas posibilidades, pero la comunicación es realmente eficaz. Entonces, no se trata de un tema cuantitativo de medios. En el tema sinodal. En el tema sinodal se trata más bien de un elemento cualitativo del comunicador. Cualitativo. Y yo me pregunto, tú como comunicadora, tú como comunicador, ¿eres solo receptor de informaciones de otros, receptor y difusor de informaciones? Que está bien, pero tienes que ir a algo más. Tienes que empezar a tender puentes entre todos. Te corresponde también una actividad de, sin ocupar el lugar que tiene que ocupar quienes son la jerarquía y demás, tú tienes que contribuir a generar puentes entre todos los ámbitos de la vida eclesial. Entonces, reforzar un sistema de comunicación diocesana o de comunicación parroquial significa que tú también te dispongas a hacer un nexo entre todos, no solamente para que te manden información y la difundas, que eso está espectacular, sino también para provocar procesos de escucha, para provocar procesos de diálogo, para provocar procesos de discernimiento. El comunicador tiene que también moverse en salida. Y significa salir mucho más de lo que uno está en la oficina. Porque eso la comunicación tiene que ver con los aspectos de la relación. Y eso significa estar en constante relación con todas las dimensiones de la vida eclesial. Espero, Yoami, haber respondido un poquito a eso, pero bueno, la respuesta también la vas a ir encontrando tú en la arquidiócesis, en este caso en Macayo, con los interlocutores internos, primero, que tienes en la misma arquidiócesis y la riqueza que tienes allí, y también más allá de los muros de la iglesia. Recuerden que la sinodalidad abarca a todos, porque abarca también al mundo que hay que evangelizar y también hay que escuchar los que no son de la iglesia, qué esperan de nosotros, qué nos piden, qué necesitan, porque ahí también el Espíritu sopla. Y a veces nosotros nos quedamos escuchando nosotros mismos y escuchamos las respuestas de siempre. Y es importante escuchar a los de afuera, a los que no piensan como yo, a los que vienen de otro ámbito, porque quizás allí hay luces que empiezan a despertar una reflexión al interno de la comunidad cristiana. Bien, padre, me quedan dos preguntitas, ¿ya? Acá tengo una que creo que tiene que ver también en algo bueno, primero acá tengo la respuesta de Yonami, que nos dice que muchas gracias por sus respuestas, bendiciones y saludos del cardenal Pedro Barreto. Y viendo la pregunta, quizá un poquito de lo que usted está hablando también de la vida de parroquia, que muchos de los que estamos aquí también participamos activamente, nos llega una pregunta de Freddy. Nos dice, ¿existen grupos de jóvenes o de personas muy mayores a quienes se les escucha? Pero si no nos escuchan y no aceptan cambios y reaccionan con rebeldía, se alejan de la parroquia. ¿Cómo evitar ese alejamiento? La paciencia, porque, a ver, insisto, no es escuchar para imponer,
Ese es un temita que es muy fino y que hay que aprender, digamos, como comunicadores a trabajarlo. No escucho para que después me escuchen y ya está. No. Escucho para que podamos discernir qué pasos podemos dar en común. ¿Qué pasos podemos dar en común? ¿Qué pasos va a hacer que esa persona mayor o ese grupo de jóvenes también se sienta involucrado en la decisión? Porque si yo escucho y después decido por mi cuenta, o decidimos un grupito elitista ahí en la parroquia, donde decidimos qué hacer, volvemos a esquemas que no son sinodales. La persona se va a sentir involucrada cuando también encuentre en las decisiones su propia voz, su propia voz. Pero atención, atención con esto. Cuando yo digo su propia voz, no significa que la iglesia está al capricho de todos mis deseos y gustos. Ojo, estamos todos a la escucha del Espíritu Santo, todos, todos. ¿Es posible que yo me cierre a la escucha del Espíritu Santo? Y sí, toda la historia de la salvación es la cerrazón del corazón a la voz de Dios. Entonces, no nos, digamos, asustemos de que hoy nos pase eso también. Pero, insisto, el sentirme de alguna manera presente en las decisiones es que se me ha tenido en cuenta para el bien de la iglesia, en cuenta para el bien de la misión, en cuenta para el bien de la evangelización, no en cuenta porque mi caprichito fue reconocido. La iglesia no es un grupo de amistad de caprichitos, sino que todos la escucha del Espíritu. Por eso el trabajo acá es espiritual. El trabajo es espiritual, el trabajo es profundo. No es simplemente una metodología de puesta en común de opiniones. Acá hay que empezar a trabajar profundamente con todos, qué es lo que nos pide el Espíritu, qué es lo que nos pide Dios, cómo entrar en sintonía con los apelos de Dios, cómo entrar en sintonía con lo que el Evangelio nos invita. Y ese es un camino amplio, largo y trabajoso para todos, ¿sí? Bien. Padre, la última pregunta de la noche, ¿no? Dentro de su exposición existía este paralelo de, no sé si me escuchan, Sí. ¿sí? De que muchas veces se llega a entender tecnología con comunicación, ¿no? Durante todo este tiempo de pandemia ha habido toda una revolución, ¿no? Es decir, la iglesia ha salido a las redes sociales, hemos vivido por mucho tiempo una iglesia digital en la cual no podíamos participar en la misa presencialmente, ¿no? Y toda esta revolución que ha habido hasta el día de hoy se mantiene. Hay muchas iniciativas de diferentes jóvenes haciendo cosas en redes. Sin embargo, hemos pasado a esta etapa de mucho visual, mucha imagen, pero el mensaje muchas veces se va diluyendo. ¿Cuál sería su consejo para no dejarnos tentar? Porque la tecnología es la única forma de comunicar que puede existir ahorita, sino volver a trabajar quizá también los contenidos de una manera más profunda. ¿Qué nos podría recomendar respecto a ello? El diálogo sería hermoso, podemos hacer todo un conversatorio después de esto y con gente seguramente que aquí están presentes, especialistas mucho mejor que yo para hablar de esto, pero yo diría, Adriana, es que el horizonte de nuestra comunicación tiene que ser comunitario. Es decir, ¿a dónde tenemos que apuntar o tendríamos que medir nuestro trabajo, incluso digital, es cuánta conciencia comunitaria estamos generando? Porque el riesgo de la digitalización es potenciar el individualismo. Lamentablemente, uno de los riesgos de la digitalización es potenciar el individualismo.
Yo, tranquilo, desde mi comodidad, desde donde estoy, consumo, incluso religiosamente, consumo lo que me gusta, al estilo lo que quiero, y lo que no me gusta lo descarto con solo mover un dedo. Y eso lo hacemos. Nosotros así, cada uno de nosotros así, por ejemplo, hoy consume las noticias. Leo el diario que me gusta, o estoy en las cadenas o en los Facebook que me interesan, y me quedo allí. ¿Sí? No digo que eso esté mal, estoy diciendo qué es lo que está detrás de eso, que terminó haciendo la burbuja que hablaba al inicio. Entonces, en nuestra comunicación tenemos que ser personas que rompemos burbujas. Tenemos que ver cómo nuestro trabajo digital está fomentando la conciencia comunitaria. Está fomentando la conciencia comunitaria. ¿Sí? Está ayudando a salir del individualismo. ¿Sí? Y esto es difícil. No es simple porque tenemos toda una cultura individualista y consumista que casi para nosotros es natural que sea así, porque este es el mundo en el que vivimos. Pero como iglesia tenemos que apostar a la conciencia comunitaria. Por eso el Papa escribe una encíclica como Fratelli Tutti, para volver a decirnos a todos que somos hermanos. Es decir, casi que nos tiene que recordar lo básico, pero en el mundo en el que estamos perdiendo las nociones básicas, que todos somos hermanos, y que no somos enemigos, y que no somos meros individuos y sujetos, sino que vivimos en una comunidad, tenemos conexión con esa comunidad, el destino de esa comunidad es mi destino también. En la pandemia lo hemos aprendido de forma dura, pero es así. Es decir, esa conciencia comunitaria tiene que ser parte fundamental de todos mis contenidos. Yo no sé cómo mejorar los contenidos, pero tenemos que apostar por la conciencia comunitaria. Bien, Padre Alberto. Primero, agradecerle la presencia, agradecerle esta ponencia que, como bien dicen aquí en el chat varias de las personas, una excelente ponencia. Gracias por las luces que nos ha brindado hoy en este camino sinodal y las comunicaciones. Saludos desde la diócesis de Cajamarca. Ay, qué hermosa tierra Cajamarca. Acá tengo de Alberto Cruz, otro que nos dice muchas buenas noches. Agradezco infinitamente por esta invitación para poder discernir en nuestras diócesis, y nos pregunta, y ahí le pregunto a usted, Padre, ¿nos podrá compartir la diapositiva? Sí, claro, claro. Ya. Si no, estaría en contra de lo que estamos diciendo. La sinodalidad tiene que ver con compartir, ¿no? Justamente es salir de uno mismo, y evidentemente, sí, yo se lo paso a Adriana, y Adriana, que tiene el contacto de todos ustedes, se los manda. Así es. Sí, sí, por supuesto. Tengo y podamos replicar. Ustedes han visto que, disculpa Adriana, lo sí, que yo he presentado en la base es Papa Francisco, así que no es una cuestión, es una reflexión a la luz de lo que el Papa Francisco nos está diciendo. así es. Y tenemos un comentario más, bueno, unos saludos más desde la diócesis de Chosica, que le agradece, desde la prelatura de Huamachuco, que me dicen muy buena ponencia, y así, bueno, y definitivamente la licenciada Yonami nos agradece una vez más, ¿no? Desde Huancayo, le agradece, Padre Alberto, por otorgar sus conocimientos sobre la importancia de la aplicación de las estrategias de comunicación en el camino de la sinodalidad. Bueno, y sobre algo que veníamos hablando, ¿no? Y le digo a todos, es decir, esta es la primera de una serie de diferentes conferencias virtuales que vamos a ir dando. Se quedó en el tintero como tema que bien dice el Padre Alberto, podríamos tratar en grandes esta parte de la comunicación digital, que creo que es algo importante también a profundizar, el pensamiento crítico también, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces, yo primero quiero agradecer. Siga, Padre. Adriana, simplemente, digamos, insistir en esta buena iniciativa. Yo creo que esta iniciativa de encontrarnos y reflexionar es un paso precioso que no hay que perder, porque esto significa hacer red.
Y hoy la virtualidad y la digitalización nos permite estar de Huamachuco, Cajamarca, todos juntos. Eso es una ventaja preciosa que tenemos, uno. Segundo, habrá momentos en que sea una ponencia que escuchamos y preguntamos, y habrá otros espacios que yo sé, estoy seguro que Adriana ya lo está pensando, de compartir, de compartir experiencias. Eso es muy importante también, porque en las experiencias vamos a encontrar luces y vamos a encontrar sombras que van a iluminar también nuestro propio camino, o nos van a ayudar a decir, no, por aquí no va porque mira, esto no está funcionando, no ayuda, y eso es algo fundamental, y yo aplaudo, digamos, el trabajo de Adriana, el trabajo de Monseñor Edison, que lo ha dicho también en su mensaje, que hay que retomar este trabajo conjunto. Somos parte, todos los que estamos en comunicación de la Iglesia, somos parte de un trabajo en conjunto. No somos francotiradores que estamos allí disparando para cualquier lado, sino que somos parte de la misma Iglesia en nuestras riquísimas realidades y diversas realidades, y justamente escucharnos nos va a hacer mucho bien. Así es, y como les digo, estén atentos a las noticias, tengo el contacto de muchos de ustedes y esperamos que esto siga creciendo. Compartan también el video, ¿no? Que se va a subir ya editado un poquito más también a nuestra página de Facebook, ¿no? Hoy día debo admitir que la tecnología ahí nos jugó un poquito de malas pasadas, pero bueno, es un proceso también en el que siempre puede suceder eso. Y para culminar, pues agradecerle, Padre, una vez más, Padre Alberto, y también agradecerle a todos ustedes que nos han brindado su tiempo escuchándonos, que tienen esta disposición, ¿no? De escuchar y también de compartir, ¿no? Se vienen más iniciativas y no sé si me pueden ayudar ahí, Gunther o Ceci, me gustaría que todos prendieran sus cámaras y hacer una foto final antes de la última canción que viene desde Arequipa, de un grupo de jóvenes que hacen una música muy interesante. Y no olvidemos, siempre lo he dicho, que el arte también es una forma de comunicar y de evangelizar. Entonces, a ver si todos prendemos la camarita y nos pueden ayudar, no sé si Ceci o Gunther, me comentan por ahí. A ver. Ya, Ceci. Yo les tomo. Yeah. No se preocupen. A ver, todos prendamos ver, la camarita, pongamos nuestra mejor sonrisa, así yo después le puedo mostrar la foto también a Monseñor Edison. ¿Quiénes más faltan? Nos vamos esperando, vamos esperando. A ver, todos prendan, por favor, a ver, Augusto, Paulita, Kiara, Sarita, a ver si se animan. Yo creo que la mayoría ya aprendió, mi querida Ceci. Vamos, entonces, a ver, va. 1, 2, 3. Listo. Ya tenemos un print. A ver, va otro. 1, 2, 3. Sonrían. Ya está, el otro print. Ya está, perfecto. Y les pido me regalen 2 minutos más para escuchar a este grupo, que de verdad hace una música muy bonita, que viene desde Arequipa, que es el grupo Haris, y que va a estar de teloneros de alfareros. Así que, a ver, regálennos 3 minutitos más y escuchen este hermoso mensaje de su canción actual, de la última que han sacado. Cuando la vida no se pinta color rosa, no encuentras la manera de cambiar las cosas. Cuando presientes que el camino ha llegado a su final, vuelve a empezar. Cuando lo cotidiano se te hace aburrido y sientes que lo que haces ya perdió el sentido,
Muchas gracias a todos por su presencia y nos estamos encontrando pronto. Estén atentos a las noticias que vamos a ir publicando en el Facebook de la comisión y también, bueno, ya tenemos una base de datos de todos los participantes, así que también les van a llegar. Y bueno, en este espíritu de que siempre podemos volver a empezar, de que podemos hacer las cosas mejor y redescubrir en este camino de sinodalidad, pues, y ser estos comunicadores en salida, como dijo el padre Alberto, pues les deseo una buena noche, una linda noche. Muy bien, gracias, padre. Gracias, hermana Adriana. Bendiciones. Gracias a cada una, queridas hermanas, muchísimas gracias. Estamos por Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, Adrianita. Hasta luego. Gracias. Muy importante todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la diócesis de Muchas Palma, gracias. a todos los que se han conectado. Y ya saben, somos una gran red en la que tenemos que trabajar, como nos ha dicho hoy día el padre Alberto.